hermano en Cristo, el evangelista José Domínguez. Le envío un cariñoso saludo desde acá de Bogotá, Colombia. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Padre de la gloria, gracias te doy, Señor, por este momento de compartir con mis amigos, mis amigas, mis hermanos en Cristo. Que este mensaje tuyo, Señor, sea llevado bajo la unción de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, tocando y hablando a cada vida, a cada corazón, que nos alcance a escuchar y a ver. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar hoy compartiendo, entendiendo la cruz. Amén. ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Cómo es la puerta de reconciliación en la cruz? Lo vamos a estar compartiendo en la palabra, amén. A través de la palabra vamos a estar viendo la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo para salvarnos y darnos la salvación y redimirnos por la sangre de Jesucristo. Para ello vamos a estar compartiendo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, y vamos a estar dándole inicio a este estudio, entendiendo la cruz. La palabra dice textualmente en 6:14 del libro de Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Para Pablo, la cruz era el lugar donde el mundo había sido crucificado para él y él para el mundo. Aunque Jesucristo no conoció pecado, empezaba a absorber las maldiciones de todos nosotros. Jesucristo vino a convertirse en la cruz como un imán. Amén. Hacía las veces de un imán. Él en la cruz atraía hacia él todas esas maldiciones generacionales. Amén. Usted póngase y visualice una cruz, coloque detrás de ella un imán y verá y se dará cuenta cómo es atraído todo metal, todo objeto metálico hacia la cruz. Así, eso era la representación física, de alguna manera, por decirlo, que era Jesús en la cruz. Un imán, atrayendo todo ese tipo de maldición, todo pecado que había. Dios lo estaba atrayendo cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y si nosotros vemos en la antigüedad, Dios le dio a Isaías un entendimiento tan claro sobre la obra redentora que había de hacer Jesucristo en la vida, como a ninguno se lo pudo haber dado en la antigüedad. Si usted se nota en el Antiguo Testamento, estudia el Antiguo Testamento, se dará cuenta que ninguno de los profetas que allí está, a ninguno le fue revelado la obra redentora tan clara y explícita como Dios la hizo con el profeta Isaías. Amén. Vamos a estar en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 3, y vamos desarrollando este tema y vamos entendiéndolo. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 del versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El sufrimiento del siervo de Jehová, de Jesucristo, parte de lo que iba a aparecer en la cruz. Ya Dios lo estaba anunciando, se lo estaba revelando al profeta Isaías. Amén. Si usted lee en el capítulo 52 del mismo libro de Isaías, del versículo 13 al 15, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo, y dice: he aquí
que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La grandeza de esa obra redentora, del propósito que Dios tenía para con la humanidad. Amén. Dando a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Señor, las grandezas que Él haría, las cosas que Él diría, sorprendería a muchos. Y levantaría muchas enemistades entre otros. Amén. Y así lees tú todo el capítulo 53, y ahí vas encontrando esa descripción de esa obra redentora, la cual se vendría a cumplir aproximadamente 700 años después de haber sido declarada. Amén. Si vamos al libro de Gálatas, amén, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice textualmente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Si recuerdas, o me gustaría que llegaras, retrocedieras o te colocaras en ese momento cuando Jesús era crucificado. Recordemos que a cada lado fue colgado dos ladrones o dos personajes para ese entonces, ¿verdad? Y recordemos la palabra de uno de ellos, cuando decía que él había creído en él. Amén. Creyó que él era el Hijo de Dios, mientras que el otro, representando el mundo y la obra de nuestro adversario, siempre tentando y retando a Dios, ¿verdad? Decía, creyó en Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le mira y da su respuesta, pero Jesús no le dijo que esperara 1000 años para que llegara su salvación, o por haber creído en él que esperara 1000 años para que él fuese salvo. No, no fue así. La respuesta que le dio en ese entonces sigue siendo hoy, hasta el sol de hoy, y seguirá hasta que él venga. Y le contesta y dice: hoy pasarás y estarás conmigo en el paraíso. Qué grande y glorioso es nuestro Señor Jesús. Entendamos en una manera espiritual hoy en día que es la misma y forma la misma y trabaja de la misma forma y cumple esa misma y aún más fuerte esa palabra. Y dice que desde el mismo día que tú entregas tu vida a Jesucristo y lo aceptas en tu vida, pasarás de la maldición al paraíso de esa bendición. Cuando aquel en la cruz le decía: hoy pasarás a estar conmigo en el reino, hoy te dice a ti, cuando tú le aceptas, que saca de esas tinieblas, llevándote a la luz admirable que es Jesucristo, y pasas de la maldición en la que hemos vivido, vivías o vives o vivíamos
Entonces, el pecado, la enfermedad, las dolencias que Satanás coloca a cada uno de nosotros son libres por la cruz del Calvario, ¿eh? Entonces pasas a ese paraíso de bendición. Si vemos en Gálatas, ¿verdad? El libro de Gálatas capítulo 3, del versículo del 1 al 5, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, que ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso dice la palabra, el oír la palabra nos hace y nos lleva a ese camino de bendición. Si preguntas, ¿verdad?, a un judío el concepto que tiene la cruz, ¿qué crees tú que te irá a responder? Te diría que es un lugar de maldición, donde delincuentes muy peligrosos pierden su vida. Yo me pregunto, y hoy te pregunto a ti, ¿tan peligroso era Jesucristo? ¿Tan peligrosas eran sus palabras que merecía la cruz? Déjame decirte, Satanás no sabía ni tenía la menor idea de cuál sería su destino, ni a lo que se estaba exponiendo cuando en sus andanzas inducía al pueblo a pedir crucificación de Jesús. ¿Eh? Por eso yo te pregunto, ¿tan peligroso era? Y tan peligroso será hoy en día también Jesucristo en tu corazón, que tú le cierras tu vida, le cierras la oportunidad de entrar a tu corazón y permitir que te lleve de la maldición al paraíso de bendición. No. Déjame decirte, y quiero que tengas muy presente cómo está tu vida, cómo la estás llevando. Si quieres seguir en el pecado, si quieres seguir en la maldición, en la oscuridad, o quieres ser libre, o quieres pasar al paraíso de la bendición. Si tú ves el huerto del Edén, cuando aquella pareja fue colocada allá, teníamos el privilegio de tener esa relación con Dios directamente, ese contacto con Dios directamente, y todo era amor, era felicidad, era un gozo tremendo. ¿Sí? Dios colocaba a la pareja y les dijo, y coloca delante de él tu palabra, y dice, porque les mostraba dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Era su creación que Dios estaba colocando allí, el hombre, la pareja, lo que Dios constituye, pareja, mujer, hombre. Y le dice, ahí está, y prueba y tiene. 2. Vamos a Génesis, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, ¿verdad? 2, del 15 al 17, y dice textualmente, tomó pues Jehová Dios al hombre,
y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre escogió lo prohibido, causando su expulsión del paraíso, perdiendo los privilegios y abriendo los ojos a una realidad distinta a la percibida en ese entonces, conociendo la aflicción, la enfermedad, el dolor, la pobreza, la ruina, la soledad. Estos son efectos de nuestros pecados, y Satanás aún hasta nuestros tiempos con su astucia y subliminalmente trabaja para que no recibas la luz admirable y permanezcas en la oscuridad en medio de la maldición. Dios estableció otro árbol. En este sería muy distinto la manera de relación con Dios. Recibirías los beneficios que el hombre perdió por el pecado. Ese árbol es el árbol de la cruz. El árbol marcaría la diferencia. Solo tendría dos palos. Uno vertical que mirara a Dios y el otro horizontal que mirara las necesidades de la gente. Ese árbol de la cruz es la puerta de la reconciliación. Amén. Por eso que te digo, entendamos el propósito de la cruz. Entendamos cuál es la puerta de reconciliación. Y esa es Jesucristo. Ese es el árbol espiritualmente colocado en el huerto del Edén. Dos palos, la cruz. Jesucristo es la puerta de reconciliación. Por eso que dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta por la cual debes seguir. Debemos andar por él. Amén. La cruz anula el acta de decreto. Por causa del pecado se crean argumentos de encuentro de nuestros derechos legales. Eso en un mundo espiritual. Se levantan esos argumentos, amén, que nos condenan. Te preguntarás, ¿qué son esos argumentos? ¿O cómo vienen? Ellos vienen por maldiciones heredadas de familia o palabras proferidas por los padres en nuestra contra. A veces lo profieren por una palabra, por un momento de ira, ¿verdad? O porque a veces lo dicen en broma, echando broma, pero déjame decirte que hay palabras que nosotros proferamos y estamos condenando a nuestra descendencia. Dice la palabra que la lengua tiene poder. Con ella bendices y con ella maldices. Pero una fuente no puede botar dos tipos de agua, ni es amarga ni es dulce. Amén. Si vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 15, dice textualmente, 2, 13 y 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Amén. Jesucristo, cuando dio su vida en la cruz, anuló esos decretos. Cuando ese palo creció y tú ves ese palo, la cruz, ese árbol de la cruz, que es la puerta de reconciliación, hasta allí llega la maldición. De allí eres libre cuando tú lo aceptas en tu corazón. Cuando tú abres tu corazón y permites que Jesucristo entre a él, allí se cumple la obra redentora y salvadora de Jesucristo en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a hacer una oración de fe conmigo. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, quieres pasar de la maldición a ese paraíso de bendición,
repite conmigo esta oración. Yo reconozco que he pecado contra ti y tu reino. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaro tu soberanía y viniste a este mundo a dar tu vida en la cruz por nuestra salvación. Y derramaste tu sangre para limpiar nuestros pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que me laves con tu sangre, por la cual soy redimido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si has repetido conmigo esta oración, escríbeme. Házmelo saber. Deja tu comentario. Suscríbete. Y yo estaré orando por tu vida y por tu hogar. Que Dios te siga bendiciendo.